El mundo lo conoció como un huracán de energía, un genio de la comedia cuya mente parecía moverse a la velocidad de la luz. Su nombre era Robin Williams. Pero para entender al hombre que hizo reír al planeta, primero hay que conocer al niño que creció en el silencio. Nacido en 1951, Robin Williams no fue el niño extrovertido que todos imaginarían. Creció en un hogar acomodado, pero grande y a menudo vacío. Fue un niño tímido, con sobrepeso y profundamente solitario. Mientras otros niños jugaban fuera, él pasaba incontables horas en la soledad de su habitación, con un ejército de más de 2000 soldados de juguete. Fue allí, en ese silencio, donde su mente comenzó a forjar un universo propio. Creaba voces, personajes y mundos enteros, no para entretener a una audiencia, sino para tener compañía. La comedia no nació en él como un rasgo de personalidad, sino como un mecanismo de supervivencia. En la escuela, no era el payaso de la clase, era el chico callado del fondo, el observador silencioso que de repente podía detonar en una explosión de creatividad cuando se sentía en un entorno seguro. Sus profesores lo notaron en un potencial extraordinario que vivía bajo una capa de timidez. Ese refugio interior, construido para combatir la soledad, se estaba convirtiendo en un arsenal de talento puro. Al terminar la escuela y después de un breve paso por los estudios de ciencias políticas, finalmente encontró su vocación en el arte dramático, llegando a ser uno de los pocos aceptados en la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York. Allí, junto a su amigo Christopher Reeve, perfeccionó su técnica. Pero mientras Reeve era el epítome del actor clásico, Robin era una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida. Abandonó Juilliard y se lanzó a los clubes de comedia de la costa oeste. Y fue allí donde el mundo del stand-up presenció algo completamente nuevo. Robin no contaba chistes, los tomaba y los canalizaba. No seguía un guión. Abría una compuerta a su torrente de conciencia. Su cerebro, como describirían sus colegas, parecía tener múltiples canales, funcionando a la vez. Improvisaba a una velocidad que otros comediantes consideraban, literalmente, sobrehumana. Era brillante, hipnótico y profundamente agotador. Robin no actuaba en el escenario, simplemente no sabía cómo detenerse. El comediante que salía de esos escenarios, empapado en sudor y con la mirada eléctrica, estaba a punto de ser descubierto por Hollywood. El mundo estaba listo para recibir a su nuevo genio de la comedia, pero nadie sabía que esa misma mente imparable, la fuente de su genialidad, ya estaba tejiendo la compleja red de una batalla que libraría en la más profunda soledad por el resto de su vida. La fuerza de la naturaleza que había sacudido los cimientos de los clubes de comedia no podía ser ignorada por mucho tiempo. Hollywood llamó a su puerta, y cuando lo hizo, la explosión fue televisiva. Con Mork y Mindy, Robin Williams pasó de ser un genio de culto a una superestrella internacional. El mundo se enamoró de ese extraterrestre inocente y caótico. Una actuación que apenas contenía la energía ilimitada del hombre que lo interpretaba. La fama fue instantánea y aplastante. De la televisión, saltó al cine, y su versatilidad se convirtió en leyenda. Se transformó en un locutor que despertaba a Vietnam, en un profesor que enseñaba a vivir a sus alumnos, en un Peter Pan adulto que había olvidado cómo volar, y en el genio de una lámpara que definió la infancia de una generación. El mundo quería su risa, su energía, su caos, y él se los daba. Pero mientras la taquilla reventaba y los premios llegaban, Robin comenzó a buscar algo más. Buscaba un refugio. Y, paradójicamente, lo encontró en la tristeza. Empezó a elegir papeles dramáticos, personajes rotos, psicólogos atormentados y hombres solitarios. Confesó que en el drama
podía ser honesto, que no tenía que llevar la pesada carga de ser el hombre más divertido del mundo, mientras su imagen pública era una máscara de felicidad perpetua. En la oscuridad del cine encontraba la libertad de mostrar las grietas de la condición humana y las suyas propias. El éxito masivo también vino acompañado de los viejos demonios de la adicción que lo habían perseguido en sus primeros años. Libró batallas públicas y privadas contra ellos. Pero a finales de los 90 y principios de los 2000, algo más comenzó a surgir. Señales sutiles, casi imperceptibles, de que una nueva sombra se cernía sobre él. Episodios de ansiedad más intensos. Una paranoia antes no estaba. Olvidos que no encajaban con su legendaria agudeza mental. Y un temblor en su mano izquierda que se negaba a desaparecer. El mundo exterior veía una estrella luchando contra las presiones de la fama y sus adicciones pasadas, pero en la soledad de su mente. Robin Williams estaba empezando a sentir los primeros temblores de una guerra completamente diferente. Una batalla contra un enemigo invisible que no tenía nombre, que estaba atacando su cerebro desde dentro y que amenazaba con robarle aquello que más valoraba, el control de su propia mente. El temblor en la taza de café, las líneas borrosas en el guión, el agobiante peso del silencio detrás de la puerta de su camerino. Para el mundo, eran síntomas de estrés, agotamiento o depresión, pero la realidad era infinitamente más cruel. Robin Williams estaba siendo atacado desde adentro por un enemigo silencioso y desconocido, una enfermedad que su propia esposa llamaría el terrorista dentro del cerebro de mi marido. Tras su muerte, la autopsia reveló la verdad. No era solo depresión, no era Parkinson, aunque compartía síntomas. El diagnóstico final fue devastador en demencia con cuerpos de Lewy, una de las enfermedades neurodegenerativas más crueles que existen. No es un ladrón que roba recuerdos, como el Alzheimer, es un saboteador que reescribe la realidad. Imaginen el cerebro como una red eléctrica perfectamente sincronizada. Ahora, imaginen que pequeños depósitos de una proteína anormal, los cuerpos de Lewy, comienzan a formarse por todas partes. Cortocircuitan las conexiones, interfieren con el movimiento. La memoria, el juicio y lo más aterrador de todo, la percepción. La enfermedad sumergió a Robin en un estado de ansiedad extrema, delirios y una paranoia paralizante. Creía estar perdiendo la cabeza, y en cierto modo, así era. Empezó a experimentar alucinaciones, veía cosas, personas y situaciones que no estaban allí, pero para su cerebro eran completamente reales. Un hombre cuya mente había sido su mayor herramienta, una fuente inagotable de creatividad y velocidad, ahora se había convertido en su propia cámara de tortura. La misma imaginación que creó mundos enteros para hacer reír a millones, ahora era usada en su contra por una enfermedad que no entendía y que nadie a su alrededor podía ver. Lo peor de todo era la lucidez intermitente. Había momentos en los que la niebla se disipaba y él era plenamente consciente de que algo estaba fallando catastróficamente en su interior. Era un prisionero en su propia mente, consciente de que los muros se estaban cerrando. Esta no era una batalla por su carrera o su fama, era una lucha desesperada por aferrarse a la cordura, contra un enemigo que siempre llevaba la delantera. En agosto de 2014, el mundo se quedó en silencio. La noticia fue una onda de choque global que nadie podía procesar. El huracán de alegría, el genio imparable, se había apagado. La confusión inicial dio paso a una profunda tristeza. El hombre que había hecho reír a generaciones enteras ya no estaba. Tras la tragedia, su esposa, Susan Schneider Williams, emprendió una misión: darle un nombre al terrorista que había invadido el cerebro de su marido.
Fue ella quien puso sobre la mesa las palabras demencia con cuerpos de Louis, revelando al mundo la naturaleza de la tortura invisible que él había soportado. No era una historia de debilidad, sino la crónica de una batalla imposible contra un enemigo implacable, librada con una valentía que nadie pudo presenciar. La reacción del mundo fue un testimonio de su impacto. No se lloraba a una celebridad lejana, se lloraba a un amigo, a un profesor, a un genio, a un padre. Desde el banco de Good Hunting en Boston hasta la casa de Mrs. Doubtfire en San Francisco, miles de personas dejaron flores, cartas y recuerdos. Un homenaje espontáneo a alguien que, sin conocerlos, había formado parte de sus vidas. Pero su verdadero legado no es la tristeza de su partida, sino la luz que dejó atrás. Su trabajo es un testamento eterno a la empatía, a la alegría y a la profunda humanidad. Nos enseñó a aprovechar el día porque somos alimento para los gusanos. Nos recordó que no importa lo que digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Y nos demostró que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña chispa de locura puede mantenernos vivos. La voz se ha ido. El escenario está en silencio, pero el eco de su risa, la energía de su alma y las lecciones que impartió a través de sus personajes resuenan con más fuerza que nunca. El genio nos dejó, pero su luz es inextinguible.